Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos conociendo más sobre la estadística descriptiva y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo representar gráficamente distribuciones de frecuencias. Y en especial nos enfocaremos en las ojivas. Sabemos que un gráfico nos brinda una información rápida y más atractiva sobre el comportamiento de la variable de nuestro interés. ¿Cuáles son los diagramas o gráficos que representan de forma adecuada una distribución de frecuencias? Pues tenemos tres opciones: las ojivas, los histogramas y los polígonos de frecuencias. Los tres se pueden usar para representar una misma distribución de frecuencia. Va a depender de la intención o del objetivo que tenga el investigador, de lo que quiera representar gráficamente o de lo que quiera analizar. Vamos a ver cada uno de ellos y, sobre todo, que puede identificar en qué situaciones es más conveniente utilizar una en lugar de la otra. Vamos a empezar con las ojivas. En estadística, el gráfico de una distribución de frecuencias acumuladas o de frecuencias relativas acumuladas porcentuales se conocen como ojiva. Una ojiva es un gráfico de líneas que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores. Cuando se opta por realizar ojivas, significa que se tiene el interés de representar porcentajes acumulados. Como es un gráfico, vamos a utilizar el eje X y el eje Y. Es importante que tenga presente cuáles son los elementos de cada uno de los gráficos, porque así agregará columnas en su distribución. En el eje X necesita de los límites reales. En el eje Y tenemos dos opciones. Bien, puede graficar las frecuencias acumuladas o la frecuencia relativa acumulada porcentual, en donde aquí visualizamos cómo se calcula, con base en las frecuencias acumuladas. ¿Cómo va a elegir con qué elemento va a trabajar en la gráfica? Nos podemos orientar en las interrogantes que tengamos en la investigación. Si nuestras interrogantes se basan en porcentajes, en el eje Y graficaremos las frecuencias relativas acumuladas porcentuales. Pero si las interrogantes son con base en cantidades acumuladas, en el eje Y entonces graficaremos sobre las frecuencias acumuladas. Existen dos tipos de ojivas: la ojiva menor que y la ojiva mayor que. Como podemos observar en esta gráfica de esta ojiva menor que, comienza con una frecuencia relativa acumulada porcentual de 0 y va creciendo hasta llegar al 100%. Mientras que la ojiva mayor que tiene un comportamiento contrario. Inicia con 100% y termina en 0%. Como podemos observar, la ojiva menor que tiene una pendiente positiva, ya que es creciente, mientras que la ojiva mayor que tiene una pendiente negativa, es decir, que es decreciente. Ahora haremos algunos procedimientos en Excel para poder graficar las ojivas. Vamos a asumir que vamos a analizar un problema sobre el proceso de pedidos, en donde la variable de interés pues, es el tiempo que se demora desde que se recibe la orden hasta que se entrega. Por lo tanto, tenemos entonces ya aquí una parte de la distribución de la variable, aquí ya la tenemos clasificada, tenemos 6 clases con sus respectivas frecuencias. Si se le pide entonces elaborar una ojiva, hay que recordar los elementos que tiene el gráfico, es decir, en el eje X los límites reales, en el eje Y la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa acumulada porcentual. Por lo tanto, estos tres elementos se deben de agregar en la distribución. Como pueden observar, ya tenía algo adelantado, ¿verdad?, sobre el cálculo de los límites reales. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en obtener la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. A manera de repaso, ¿verdad? Sabemos que si los datos son enteros, pues se trabaja con 0.5, es decir, que a los límites inferiores le restamos 0.5 y a los límites superiores le sumamos. Y así obtenemos los límites reales.
Si quieren repasar, ¿verdad?, sobre cómo elaborar distribuciones de frecuencia, entonces buscan el video, ¿verdad?, de distribuciones de frecuencias, los pasos para elaborarla. Bien, tenemos entonces aquí la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que copiar la primera frecuencia absoluta que tenemos e ir sumando la siguiente de manera acumulada, es decir, esta frecuencia más la siguiente y así sucesivamente, más esta frecuencia más la siguiente, y en este caso pues podemos arrastrar y ya tenemos todas las frecuencias acumuladas. Para garantizar que lo hemos hecho bien, siempre tenemos que terminar con el total de los datos. Y en este caso, pues tenemos 20 pedidos como referencia. Y aquí observamos que coincide 20 con el total 20. Para la frecuencia relativa acumulada porcentual, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí, que se parece a la fórmula de porcentaje porque es un porcentaje el que vamos a calcular, es decir, convertir estas frecuencias acumuladas a porcentaje. Por lo tanto, lo podemos operar cada una de ellas, vamos a abrir un paréntesis, cada una de ellas entre el total y lo multiplicamos por 100. Así obtenemos 35%. Para el siguiente, entonces, volvemos a aplicar la fórmula en donde esta frecuencia acumulada la vamos a dividir entre el total y lo vamos a multiplicar por 100. Y ahora nos da 70%. Ahora, para poder arrastrar todos estos datos y que me digan los resultados, necesito fijar esta celda que tengo aquí para que siempre todos los valores se dividan entre este valor. Por lo tanto, en la fórmula nos vamos a ella y vamos a fijarla de esta manera. Entonces, ahora sí, tengo la garantía de que todos van a ser divididos entre el total. Bien, entonces aquí hemos calculado la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿verdad? Cada una de estas frecuencias acumuladas entre el total por 100. Y como me garantiza que he operado bien, pues tengo que terminar con 100%. Así como en la acumulada se terminó con el total de datos. Una vez que ya tenemos completa la distribución para poder elaborar la ojiva, es necesario que antes de hacer el gráfico, hacer una tabla. Esas tablas se llaman tabla menor que y tabla mayor que. Como estamos conociendo la ojiva y cómo desarrollarla, veremos los dos tipos de ojiva. Vamos a graficar tanto la ojiva menor que como la ojiva mayor que. ¿Qué elementos debe tener esas tablitas? Pues en este caso, los mismos elementos que necesitamos para los gráficos. Para el del gráfico de la ojiva, es decir, límites reales, en este caso, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada porcentual. Bien, tenemos entonces que la tablita menor que vamos a necesitar el símbolo de menor. Entonces recordemos que aquí vamos a insertar, ¿verdad?, el símbolo de menor. Y una vez que lo tenemos, pues vamos solamente a prolongarlo, ¿verdad? De igual manera aquí ya tenemos el símbolo de mayor. Los límites reales vamos a procurar incluir todos desde el límite inferior, límite real inferior de la primera clase, hasta el límite real superior de la última clase. Por lo tanto, los límites reales en este ejemplo serían 3.5, 8.5, 13.5, 18.5, ya que aquí no se escriben doble los que se repitan, ¿verdad? De igual manera, tenemos los mismos límites reales para la tabla mayor que. La frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a completar estas tablas? En primer lugar, vamos a estar analizando la distribución de frecuencia. Aquí, esto representa el tiempo que demora en desarrollarse el proceso de pedidos.
Por lo tanto, de los 20 pedidos que tenemos, como ejemplo, de los 20 pedidos, ¿cuántos se demoran menos de 3.5 días? Menos de 3.5 días, ningún pedido, ya que tenemos valores entre 3.5 a 28.5. Por lo tanto, ninguno es cero, que representa el 0%. Ahora bien, ¿cuántos de los 20 pedidos se demoran menos de 8.5 días? Menos de 8.5 días tenemos estos primeros. Es decir, 7 pedidos. 7 pedidos que ya lo habíamos convertido a porcentaje, que es 35. ¿Cuántos de los 20 pedidos se tardan menos de 13.5 días? Menos de 13.5 días serían estos 14 pedidos que ya lo tengo sumado aquí. 14 pedidos que también ya habíamos calculado su porcentaje, que es el 70%. ¿Cuántos de los 20 pedidos se tardan menos de 18.5 días? Menos de 18.5 días son estos pedidos que tenemos aquí, que ya los tengo sumados, que sé que son 16. Entonces nos damos cuenta que para completar la tablita menor que prácticamente es iniciar con la frecuencia acumulada 0 o 0% y trasladar estos datos hacia la tablita. Entonces aquí lo seguimos completando. 18 habíamos calculado que es 90. Y aquí terminamos con el total, que es el 100%. Recordemos que decíamos que la ojiva menor que inicia con frecuencia relativa acumulada porcentual de 0 y termina con 100%. Ahora, para la tabla mayor que, vamos ahora a preguntarnos cuántos de los 20 pedidos se tardan más de 3.5 días. Más de 3.5 días son todos los 20 pedidos que tenemos aquí. Por lo tanto, sustituimos por 20 y 20 representa el 100%. ¿Cuántos de los 20 pedidos ahora se tardan más de 8.5 días? Estos que tenemos aquí. Es decir, todos excepto los primeros. ¿Y todos quiénes son? Los 20 menos 7. Es decir, 13. Y ya vamos a calcular el porcentaje. Bien, ¿cuántos pedidos se tardan más de 13.5 días? Más de 13.5 días son estos, es decir, todos menos los dos primeros. O también podemos sumar directamente las frecuencias que corresponden a ellos, es decir, estos dos más estos dos más estos dos, es decir, 6. Más de 18.5 serían estos dos. Es decir, 2 más 2 que serían 4. Más de 23.5 solamente los que pertenecen a este grupo. Es decir, estos dos que tenemos aquí. Y más de 28.5 ya no tenemos datos. Por lo tanto, 0. Ahora bien, ya que tenemos las dos tablas a la par, podemos comparar las frecuencias acumuladas. Nos damos cuenta que esta columna de frecuencias acumuladas es el complemento, es lo que hace falta para completar el total. Tenemos 20 pedidos. La frecuencia acumulada aquí representa la cantidad de pedidos, mientras que esta columna de frecuencia relativa acumulada porcentual representa porcentaje de pedidos. Cantidad de pedidos, porcentaje de pedidos. Bien, si aquí tengo 0 pedidos, quiere decir que en la mayor voy a tener 20. Si aquí tengo 7 pedidos, quiere decir que me hacen falta 13. Si aquí tengo 14, para 20 me faltan 6. Si aquí tengo 16, para 20, 4. Si aquí tengo 18, para 22. Y si aquí tengo los 20, aquí no tengo nada. De igual manera se comporta el porcentaje. Si aquí tengo 0%, quiere decir que aquí tengo el total 100%. Si aquí ya tengo 35%, quiere decir que esto representa el 65%.
que el 65% se obtiene de igual manera si aplicamos la fórmula, es decir, esto entre el total por 100 me da el 65. Ahora bien, si aquí tengo 70, yo sé que aquí tengo 30%. 80, aquí tenemos el 20. Si aquí tengo 90, entonces aquí tengo el 10 restante por ciento. Y si aquí tengo el 100%, aquí tengo 0. Entonces me doy cuenta que también para poder obtener la frecuencia acumulada, inicio con todos o un 100% y las otras frecuencias las voy obteniendo de la diferencia del total. Es decir, 20 menos 7, 13. 20 menos 14, 6. 20 menos 16, 4. 20 menos 18, 2. 20 menos 20, 0. Una vez que ya tenemos completas las tablitas menor que y mayor que, aquí nos aparecen algunas preguntas basándonos en porcentaje. ¿Qué porcentaje de pedidos se demoran menos de 14 días? Como aparece el término menos, me enfoco en la tabla menor que. ¿Qué porcentaje de pedidos se demoran menos de 14 días? Aunque no esté 14 días, sí está 13.5. Por lo tanto, observo los valores y me doy cuenta que 14 pedidos se demoran menos de 14 días, que representan el 70%. Entonces, si me pregunta, ¿cuántos y qué porcentaje? Diría 14 pedidos que representan el 70%. Pero en este caso solo me pide qué porcentaje de pedidos se demoran menos. Entonces, contesto 70%. ¿Qué porcentaje de pedidos se demoran más de 19 días? Entonces, observo la tabla mayor que. Más de 19 días, tengo estos valores. 4 pedidos que representan el 20%. Pero como solo me pide porcentaje, entonces escribo 20%. Ahora bien, yo solamente puedo hacer una tabla menor que o mayor que, solamente una de las dos, y perfectamente podemos contestar preguntas de menos y de más. Vamos a asumir que esta tabla mayor que no la habíamos hecho y que solo tenemos la tabla menor que. Entonces, con base en esta tabla, vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Qué porcentaje de pedidos se demoran menos de 14 días? Pues el 70%. ¿Qué porcentaje de pedidos se demoran más de 19 días? Entonces analizaríamos. Yo sé que 80% se demora menos de 19 días. Por lo tanto, el restante para el 100, que sería el 20%, se demora más. Si nosotros sabemos cuánto menos, qué porcentaje es menor, por diferencia al 100%, entonces deducimos qué porcentaje es mayor. Por lo tanto, basta que tengamos una tabla para poder contestar de menos y de más. Ahora vamos a proceder a elaborar la gráfica. Para ello, pues vamos a seleccionar la frecuencia relativa acumulada porcentual, ya que las preguntas se basan en porcentaje. Si en la pregunta aparece qué cantidad, entonces vamos a trabajar con la acumulada. En este caso, voy a seleccionar, vamos a hacer primero la tabla menor que, por lo tanto, voy a seleccionar los valores de la Y, que serían los porcentajes de pedidos. Insertar, como es un gráfico de líneas, escogemos este. Entonces nos aparece el gráfico. Vamos a darle algún formato. En primer lugar, le vamos a cambiar el título. Es importante que todos los gráficos tengan los elementos desde el título. En este caso, vamos a escribir ojiva menor que tiempo del proceso de pedidos.
vamos aquí a darle forma también. Damos clic derecho, buscamos seleccionar datos, que sabemos que en la X tenemos los límites reales. Por lo tanto, vamos a seleccionar en esta parte editar y aquí me dice que seleccione los valores. Y los valores los tenemos aquí. Por lo tanto, los arrastramos, los tenemos, le damos a aceptar y le damos a aceptar y observamos que aquí ya me aparecen los límites reales y aquí ya tengo el porcentaje. Ahora bien, vamos a darle título a los ejes, tanto al horizontal como al vertical. Podemos seleccionar aquí la opción de elementos de gráfico, le damos clic. Títulos de eje, lo seleccionamos y en este caso vamos a irnos al vertical y al horizontal, le asignamos. Nos ubicamos aquí y directamente podemos sustituir. Como está basado en frecuencias relativas acumuladas porcentuales, vamos a escribirle porcentaje de pedidos. Y en este caso, como está basado en la variable que es el tiempo, entonces, por lo tanto, los límites reales representan, en este ejemplo, tiempo en días. Podemos darle clic, seleccionar y darle algún formato, ya sea de relleno. Podemos dejar así. De repente el título. Darle con negrita. Ojiva menor que. Bien, para hacer el siguiente, la ojiva mayor que, podemos copiar este mismo gráfico. Y aquí ya tenemos la otra ojiva, pero vamos a cambiar por mayor. Y en este caso, vamos a seleccionar los datos, clic derecho. Tenemos que vincularlos con la tablita mayor que. Por lo tanto, vamos a seleccionar las frecuencias. Se llega hasta el 19. Y vamos también a seleccionar los límites reales. En este caso, nos damos cuenta que ahora tenemos una pendiente negativa que decrece, que es el comportamiento normal de la ojiva mayor que. Mientras que esta ojiva menor que tiene una pendiente positiva, es decir, un comportamiento que crece. Por lo tanto, como sé que son ojivas, tengo la seguridad que lo que están representando son porcentajes acumulados. En este caso, podríamos utilizar el gráfico para poder interpretar el comportamiento de este proceso de pedidos. Estos se convierten en menores. Es decir, ¿qué porcentaje de pedidos se tardan menos de 3.5 días? El 0%. ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de pedidos se tardan menos de 8.5 días? Entonces busco interceptar hacia qué porcentaje tenemos ahí, cercano al 40, pero en donde los observamos mejor es en la tablita, que es el 35%. O también podemos hacerlo a la inversa. El 80% de los pedidos, porque observamos que aquí intersecta con el 80%, podríamos decir que el 80% de los pedidos se tarda menos de 18.5 días.
Ahora bien, la ojiva mayor que, pues se hace el análisis en relación a lo mayor. Es decir, qué porcentaje de pedidos se tardan más de 3.5 días, entonces buscamos el punto, intersectamos el 100%. Y así tenemos entonces los procedimientos en Excel para poder elaborar ojivas menor que y ojivas mayor que.